en el tiempo y en el espacio. Vamos a participar hoy de la Santa Cena, pero queremos que tanto los hermanos como las visitas que nos acompañan sepan los orígenes y la trascendencia hacia el futuro del rito de la Santa Cena que vamos a celebrar. Quiero aclarar antes de iniciar que aquellas personas que son visitas pueden participar de la Santa Cena. Lo importante es que comprendan el significado de la Santa Cena, y ese significado lo van a comprender a través de la predicación que vamos a compartir con ustedes en la mañana de hoy, donde vamos a explicar, como ya indiqué, los antecedentes de la Santa Cena que se remontan al pueblo de Israel, al momento en que el pueblo de Israel fue liberado de la tierra de Egipto de casa de servidumbre, y luego vamos a ver cuándo Jesús instaura la Santa Cena como tal y qué instrucciones nuestro Señor y Salvador Jesucristo dio en torno a la Santa Cena, que básicamente nos indicó que vamos a estar celebrándola, muchas gracias, hasta la segunda venida de Jesús. Y Él se comprometió a que Él no iba a participar de la Pascua, de la Santa Cena. ¿Saben hasta cuándo? Hasta que la pudiera disfrutar con nosotros, con todos los redimidos de todas las generaciones. En 1 Corintios 11:26 leemos: así pues, todas las veces que comáis este pan. ¿Qué pan? El pan de la Santa Cena, que es un símbolo de ¿qué? Del cuerpo de Cristo Jesús, del cuerpo de nuestro Salvador, que recibió la corona de espinas, que fue azotado, que se le colocaron clavos en sus manos y en sus pies, que fue objeto de burla, que cuando tenía sed en lugar de agua le dieron vinagre. Eso recordamos cada vez que comemos el pan de la Santa Cena. Y nos dice: y bebáis esta copa. ¿Qué recordamos al tomar la copa? Al igual que el pan, la copa es un símbolo, pero en este caso de la sangre de Cristo Jesús. De esa sangre que cada vez que usted y yo cometemos una falta y pecado y le pedimos a nuestro Señor que nos perdone a través de su sangre, en los libros del cielo, ¿qué ocurre? Ese pecado queda ¿qué? Tapado, queda oculto, queda borrado por la sangre ¿de quién? De Cristo Jesús. Porque esa es la labor sacerdotal de mediación que Cristo está haciendo por nosotros ahora mismo. A veces yo escucho a hermanos que tienen miedo, que tienen terror del juicio investigador. Y yo les digo, no hay por qué tener miedo al juicio investigador, porque cada falta, cada pecado que usted le ha confesado a nuestro Señor y le ha pedido con sinceridad que lo ayude a superar a través de la obra del Espíritu Santo, que cambia nuestra manera de pensar y nos capacita para hacer la voluntad de Dios, queda ¿qué? Borrado, eliminado. Pero nos está diciendo hasta el momento en que vamos a estar celebrando esto, la muerte del Señor, hasta que Él ¿qué? Venga. Así que vamos a estar celebrando la Santa Cena como nos las legó nuestro Señor y Salvador Jesucristo hasta el momento de su segunda venida. Hoy lo hacemos en la iglesia, pero muy pronto lo vamos a hacer también ¿dónde? En el campo, en otros lugares, para que nos acostumbremos, porque en medio de cualquier circunstancia debemos siempre recordar lo que Cristo hizo por nosotros, lo que Cristo está haciendo por nosotros y lo que Cristo va a hacer por nosotros cuando venga por segunda vez. Amén. ¿Qué fue lo que Él hizo por nosotros? Morir en nuestro lugar en la cruz del Calvario para darnos perdón. ¿Qué está haciendo por nosotros? Es nuestro sumo sacerdote, está intercediendo por nosotros. ¿Y qué es lo que va a hacer? En el momento de su segunda venida, esto corruptible, nuestra naturaleza pecaminosa, va a desaparecer. ¿Cuándo? Cuando Jesús vuelva. Mientras tanto seguimos en la lucha, pero victoriosos en Cristo Jesús a través de la acción del Espíritu Santo y de su sangre. Y luego, este cuerpo mortal será vestido ¿de qué? De inmortalidad, porque el ser humano tendrá nuevamente la vida eterna. Pero antes de que Jesús instituyera la Santa Cena,
¿Qué era lo que teníamos? Vamos a Éxodo 12, 1 al 3, versos 5, 7 y 11 al 14, donde Dios mismo nos habló. Habló Jehová a Moisés. Moisés, siervo de Dios. Y ahorita vamos a ver cómo era Moisés antes y cómo fue después, y unos procesos que él pasó, por los cuales también nosotros tenemos que pasar muchas veces para poder estar en posición de recibir una transformación del carácter. Y Aarón, en la tierra de Egipto, que era donde el pueblo de Israel había estado esclavizado, y les dijo: este mes, el mes de Nisán, será para vosotros el principal entre los meses, o será el primero de los meses del año. Por eso es que el calendario hebreo difiere del calendario gregoriano que nosotros utilizamos, porque comienza entre marzo y abril, no en enero como el calendario nuestro. El día 10 de este mes tomará cada uno un cordero según la familia de los padres, un cordero por familia. El animal será sin defecto. ¿Por qué el animal tenía que ser sin defecto? Porque simbolizaba a Cristo Jesús. Porque los corderos que se sacrificaban en el santuario en el Antiguo Testamento eran símbolos del Mesías que iba a venir a sacrificarse y a dar su vida por nosotros. ¿Por qué se escogía un animal como símbolo del sacrificio de Jesús? Porque los animales no tienen conciencia moral. Significa esto que los animales no pecan. Y como Jesús no pecó, ¿qué podía simbolizar? ¿Un ser humano? No, porque todos los seres humanos somos ¿qué? Somos pecadores. El único símbolo que podía haber de Jesús tenía que ser un cordero o un cabrío sin ¿qué? Sin defectos. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. ¿Para qué? En este caso, ustedes recordarán que el faraón de Egipto no quería dejar que el pueblo de Israel fuera a adorar a Dios, lo querían mantener bajo opresión, lo querían mantener bajo servidumbre. Dios había dado muchas pruebas de su soberanía y autoridad. Todas las plagas que habían caído anteriormente sobre los egipcios eran plagas que significaban que cada una de esas divinidades falsas, de esos ídolos que adoraban los egipcios, no tenían poder porque Dios había prevalecido sobre ellas. Los egipcios no habían podido controlar ni una sola de esas plagas. Pero el pueblo egipcio, y en especial su faraón, seguían obstinados en esclavizar al pueblo de Israel, en maltratar al pueblo de Dios, y rehusaron hacer caso y obedecer los mandatos de Dios. Cuán diferente hubiera sido la historia de Egipto si ellos hubieran aceptado la voluntad de Dios, lo hubieran reconocido a Jehová como Dios y hubieran dejado ir al pueblo de Israel y hubieran adoptado sus costumbres en vez de tratar de imponérselas al pueblo de Israel. Así que había una señal. Los israelitas, para poder ser librados del poder del ángel destructor, tenían que colocar la sangre en los postes y en la parte de arriba de las puertas. Allí no pasaría el ángel destructor. Y eso es símbolo de que para nosotros ser salvos, ¿cuál es nuestra única fuente de salvación? Cristo Jesús. No hay más ninguna. La salvación es por la fe en la sangre y en los méritos ¿de quién? De Cristo Jesús. Y ellos, al colocar esta sangre en el dintel, reconocían que para ellos poder ser salvos tenían que colocar al frente ¿qué? ¿Sus buenas obras? No, la sangre del Cordero, que simboliza la sangre de Cristo, que es la que nos purifica, la que nos da el perdón de nuestras faltas y pecados. Luego nos dice: lo habéis de comer así, ceñidos como un cinto, que es como una correa, con vuestros pies calzados y con el bastón en la mano, y lo comeréis apresuradamente, porque en otras palabras esto es: comemos, colocamos la sangre y se preparaba el camino para huir. ¿Cuándo? De inmediato. Es la Pascua de Jehová,
Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré juicios en todos los dioses de ¿quién? De Egipto, probando que eran simples ídolos sin poder alguno. Yo Jehová, la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Veré la sangre y pasaré de largo ante vosotros. Cuando se nos señala una falta y pecado, nos arrepentimos y pedimos rápido perdón por la sangre de Cristo Jesús, por los méritos de Jesús. Tenemos que hacerlo. ¿Saben por qué? Porque entonces cuando se esté pasando el juicio, simplemente ese pecado quedó, ¿qué? Como les dije al principio, tapado, oculto por la sangre ¿de quién? De Cristo Jesús. Ese es nuestro Salvador. Veré la sangre y pasaré de largo ante vosotros. Como dice un versículo, ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Y no habrá entre vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Este día os será memorable, o sea, de recordable, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis, pues Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará Jehová de largo por aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Obviamente, ¿quién podía hacer un cambio en esta ley ceremonial? Aquel que la había dado. Por eso es que Cristo Jesús, el que cambia la Pascua por la Santa ¿qué? Por la Santa Cena, porque es plenamente Dios con plena autoridad. Y aquí vemos una representación de esos dinteles. En el calendario hebreo, la Pascua o Pesá comienza el 15 de Nisan y es un símbolo, como ven aquí, ¿de qué? De liberación. Se rompen las sogas, se rompen las cadenas que lo atan. Como la muerte y sacrificio de Jesús es un símbolo de nuestra liberación de la culpa del pecado, del establecimiento del reino de la gracia en nuestra vida y de la acción que viene luego de la sangre de Jesús para perdonar, que es la acción del Espíritu Santo, para que no volvamos a repetir que aquellos errores y pecados por los cuales Cristo tuvo que morir. Y si los volvemos a cometer en algún momento, lo dice el propio Señor, abogado tenemos para con el Padre ¿a quién? A Jesucristo. Pero claro, no cojamos eso de excusa para perseverar en el pecado, sino que nos dejemos transformar por la gracia, para que cada día nuestro carácter se parezca más al carácter ¿de quién? De Cristo. No el del pastor, porque si usted se fija en el pastor para salvarse, le garantizo algo, se pierde. Tenemos que siempre mirar hacia el ideal más alto, hacia el ideal perfecto, que es Cristo Jesús. Y cada uno tiene un proceso de vida diferente, y a través de ese proceso de vida diferente y de sus experiencias diferentes, poco a poco va siendo ¿qué? Santificado, perfeccionado. Pero cada cual a su paso, no le impongamos a otros el paso de otras personas. La fecha exacta, ya sabemos, de esta celebración varía de acuerdo al calendario lunisolar hebreo. Y las 4 copas que se utilizaban en esta celebración tienen también un símbolo para nosotros también. Los sacaré de la opresión de Egipto. Hoy muchas veces nosotros somos oprimidos por nuestras cargas ¿de qué? De pecado, por enfermedades, por persecuciones. Somos víctimas muchas veces de injusticia y de maldad, y decimos, pero yo no merezco esto. En la Pascua, en la Santa Cena, nos recuerda que somos libres de la opresión, sea política, sea religiosa, sea familiar, sea psicológica. ¿Los salvaré de qué? De la esclavitud. Israel fue salvado de una doble esclavitud, del pecado que le quería imponer Egipto con la adoración de los dioses, y también del trabajo sin paga. Los redimiré con brazo extendido. ¿Qué significa la expresión con brazo extendido? Con brazo poderoso de Dios. La redención de Dios no se limita solamente a lo espiritual, sino que incluye los aspectos morales de nuestra vida, y en este caso los aspectos físicos, y Dios obró mediante prodigios, milagros, señales sobrenaturales.
y los tomaré para mí como pueblo y seré para ustedes ¿qué? Dios. Nos convertimos en pueblo de Dios. De hecho, el pueblo de Israel tenía que compartir las buenas nuevas ¿con quién? Con las naciones circundantes. Y una vez ellos reconocieran a Dios como Dios, a Jehová como Jehová de los ejércitos, como el Dios soberano, entonces podían participar de la Pascua. Claro, los hombres tenían que circuncidarse. Afortunadamente eso desapareció ya con la ley ceremonial. En contexto histórico, la Pascua ocurre en el año 1450 aproximadamente antes de Cristo, luego de que el pueblo de Israel pasó 430 años de esclavitud y cientos de años luego de ¿qué? Del diluvio. Aunque antes de esto se le ofrecían sacrificios a Dios como los que ofreció Abraham, como los que ofreció Isaac y otras personas. Israel era una tribu esclava unida por el idioma y la religión, se dedicaban a la ganadería de ovejas y fue este pueblo humilde el escogido por Dios. No importa cuán humilde sea tu extracto, Dios te llama y te escoge hoy. Y Dios quiere que tú participes de sus bendiciones, de su gracia y de su misericordia. De la misma manera que Dios se le reveló a Moisés, se nos quiere revelar a todos y cada uno de nosotros. Y Cristo es el centro del plan de ¿qué? De salvación. Porque aunque ustedes vieron todas las ceremonias y todos los rituales que se instituyeron con la Pascua y en el santuario hebreo, todos ellos apuntaban hacia un solo acontecimiento. ¿Cuál? Cristo Jesús, su advenimiento, su obra intercesora, y algunos iban más allá hasta su segunda venida. Y vamos ahora a pasar a la Santa Cena. La Santa Cena simboliza una transición entre las dos grandes dispensaciones. No hay 7 como dicen algunos, solamente hay ¿cuántas? 2. La del Antiguo Testamento, de los rituales, de las ovejas, de los sacrificios de animales, y la del Nuevo Testamento, porque esta es la figura, el símbolo, el tipo, y este es ¿qué? El cumplimiento a través de Cristo Jesús. Así que debía haber ¿y por qué al principio eran las ovejas? Porque debía haber una relación entre el cordero sacrificado y la familia que le ofrecía en expiación, como debe haber una relación entre Cristo y nosotros, porque nosotros ofrecemos en expiación por nuestros pecados ¿a quién? A Cristo Jesús. Y por eso cada mala acción que hacemos por nuestra naturaleza pecaminosa nos debe doler, porque hiere el corazón ¿de quién? De Cristo Jesús, que si hubiera tenido que venir a morir por uno solo de nosotros, lo hubiera hecho. Así que esto es también un recordatorio de que Jesús vendrá a buscarnos. Él dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, antes de la crucifixión, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Cuando el Salvador dio su vida en el Calvario, cesó el significado de la Pascua y quedó instituida la Santa Cena para conmemorar el acontecimiento que había sido prefigurado por la Pascua. Por eso ustedes recordarán que cuando Jesús dijo consumado es, en ese momento el sacerdote estaba alzando el cuchillo para matar la oveja, pero hubo un temblor y ¿qué pasó? La oveja escapó, el velo del templo se rasgó, en señal de que la Santa Shekinah, la presencia de Dios, ya no iba a estar en el lugar santísimo del santuario terrenal hebreo, sino que ahora iba a estar disponible para todos nosotros. Porque nos dice el apóstol Pablo en Corintios: somos templo ¿de qué? Del Espíritu Santo. Así que ahora Dios obra directamente y habla directamente y manifiesta su presencia directamente, si se lo permitimos, en nuestra mente y en nuestro corazón. Así que pasamos de un ritual que era preencarnatorio y símbolo del sacrificio de Jesús a uno que es símbolo del sacrificio que hizo, un recordatorio, y que es un anticipo de su segundo ¿qué? Advenimiento.
de su promesa de volver a la tierra. Y Jesús le añadió un rito que lo vamos a practicar ahorita, pero primero vamos a hacer una ordenación de una diaconisa, que fue el lavado de los pies. Este ritual tiene un propósito. Está en la Biblia, en Juan 13, 14 al 17. Jesús mismo lo realizó y es un ritual de humildad y también un símbolo de ¿qué? De purificación. Luego de la crucifixión debemos seguir lo que practicando. Bien, con esto